Bueno, vamos a dar paso a el apartado del tratamiento o a la situación del tratamiento en el hábito de lengua, ¿verdad? Entonces, recordemos que los aparatos que nos van a servir a nosotros como ortodoncistas para hacer el tratamiento del hábito de lengua van a ser tres. Van a ser los aparatos restrictivos, que es esta trampa lingual, o este es un diseño pues de trampa lingual, hay varios diseños de trampas. Van a ser los aparatos neuroestimuladores o estimuladores, o también les denominan aparatos de recordatorios, ¿verdad? Y lo que es la ortopedia maxilar mediante sus aparatos miofuncionales. Bien, ahora, no debemos de perder de vista que también debemos de contar con un equipo multidisciplinario acorde o relacionado con las áreas de la salud. En este caso, pues bueno, lo que es otorrinolaringología, alergología, cirugía maxilofacial, logopedia, foniatría, fonoaudiología, psicología y rehabilitación física, ¿verdad? Entonces, vamos a dar paso a comentar la siguiente situación de las trampas linguales con referencia al hábito de lengua. Recordemos que las fases del tratamiento en los tratamientos de ortodoncia, pues bueno, son varias, y en este caso, uno de los principales objetivos de un tratamiento con hábito de lengua es la erradicación del hábito, ¿verdad? Entonces, antes de cualquier biomecánica, lo más importante es erradicar el hábito para no tener recidivas y no tener problemas con movimientos indeseados. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo aquí estoy colocando solamente una trampa lingual. No tiene ningún aditamento, no tiene ningún accesorio este aparato, ninguna modificación para poder hacer alguna biomecánica de movimientos en los órganos dentarios. Si acaso, bueno, podrá tener solamente la biomecánica pasiva de anclaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, se asemeja mucho esta barra a una barra transpalatina, ¿verdad? Obviamente se le están colocando estas barras verticales que van a fungir como la trampa o el aparato interceptor de la lengua, ¿verdad? Pero al final, pues bueno, también no deja de ser un anclaje. Ahora, aquí nuevamente vemos la gran aportación que nos hace el doctor Ricketts, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos un Quadelix que está haciendo 3 en 1, porque se le está soldando una trampa lingual, la cual, pues bueno, tiene la función de restringir la interposición lingual, y se le está colocando en el puente anterior el recordatorio o el aparato neuroestimulador, que no es otra cosa más que una pequeña perla de acrílico llamada perla de Tucad o boli de glutor, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Quadelix? Bueno, el Quadelix va a fungir como un aparato de expansión dentoalveolar, recordando que la casa de la lengua siempre es el paladar. Entonces, si la lengua no se encuentra en su posición correcta, pues lógicamente que el paladar se va a encontrar disminuido en sus dimensiones, tanto anteroposterior, seguramente también en su profundidad y también en el plano horizontal. Entonces, el hecho de contar con un Quadelix ahí nos da la ventaja de que podemos hacer el recorte o el retiro de la trampa lingual, dejamos el aparato neuroestimulador y nosotros seguimos contando con un aparato que nos va a brindar una biomecánica de expansión dentoalveolar. Ahora, una cuestión aquí muy importante. Este aparato no lo hice yo, pero sí lo hizo uno de mis alumnos. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Bueno, la indicación es la siguiente. El aparato, como tal, el Quadelix, se tiene que forjar en la aleación de cromo cobalto. Esto por las características que nos brinda esta aleación. No es otra cosa más que el Giloy azul en la marca Rocky Mountain Orthodontic o el Remaloy en la marca Dentauro, ¿verdad? Ahora, la perlita de Tucado, la chaquirita que estamos poniendo aquí, debe de ser preferentemente de un acrílico termocurado para evitar la porosidad y evitar la impregnación del alimento y por lo tanto la halitosis o malos olores. Ahora, esas son las características que debe tener como tal el Quadelix y bueno, la perlita. Ahora, ¿qué características debe de tener la trampa como tal? Bueno, la primera es que debe de ser forjada en aleación de acero, ya sea en calibre 0.040 o calibre 0.036, ¿verdad? Y debemos de notar que esta va soldada y va unida mediante una soldadura de punto eléctrico, mediante una punteadora,
a el puente palatal. Ahora, se pone mediante un punto con la punteadora para que pueda hacer el soldado mediante esta técnica, pero sí o sí se le debe de correr un poquito de soldadura, la cual pues bueno, no se hace con la técnica convencional, que es con el fundente y con el soplete, ¿verdad? Y con la ligadura de plata. Entonces eso sí o sí se tiene que hacer. Ahora, ¿qué es lo importante aquí o cuál es la recomendación o el tip que yo les puedo dar? Bueno, el tip es el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, la trampa lingual solamente tiene un pequeño step, el cual está liberando las hélices anteriores. ¿Por qué las quiero liberar? Para que tengan función, para que tengan elasticidad y para que no limite la biomecánica del aparato. Estos pequeños steps o estos pequeños escalones que ustedes ven aquí liberan a estas hélices, dándole esa ventaja a este aparato. ¿Okay? Esta es una modificación que se le ha realizado a este aparato. Ahora, noten ustedes que el puente posterior solamente prácticamente está libre de esta unión de la trampa lingual, o sea, solamente está unida en la parte anterior, permitiéndonos desarrollar o permitiéndonos tener esas características y estas cualidades del Giloy azul en prácticamente todo el aparato. Eso es muy importante. Una vez que se radica el hábito, se corta, se pule perfecto, se corta la trampa lingual, se pulen perfectamente aquí las asperezas que puedan quedar y tenemos un aparato como neuroestimulador y tenemos un aparato que nos puede realizar una biomecánica de expansión, ¿verdad? Entonces es un aparato muy completo, muy versátil y muy útil, ¿verdad? Ahora, recordemos, el hábito de lengua es el hábito que más incidencia tiene de recidivas. Entonces, yo tengo dos opciones. Una, aceptar la recidiva o tener la contención y la retención de forma permanente. ¿Qué está manejándose aquí? Bueno, lo que se está manejando es un retenedor post-ortodoncia que está teniendo también la función de estas trampas o estas rejillas linguales para poder interceptar si es que la lengua volviese a tener ese patrón de tener la interposición entre las arcadas. Entonces esto es muy importante. O sea, en las 3 etapas de tratamiento se está manejando, o sea, en una etapa inicial a lo mejor de interceptora, en una etapa ya con biomecánica, la cual puede ser ya correctiva, ¿verdad? Y lógicamente en una etapa ya de finalizado en lo que es la contención y la retención. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta cuando abordemos estos pacientes que tienen un hábito. Bien, ahora, estos son los 3 diseños que en lo particular a mí me parecen muy eficientes. Todos los diseños que les voy a presentar, tanto en esta diapositiva como en la que sigue, son diseños que realmente a mí en lo particular me han servido en la consulta y han resuelto casos clínicos en mis pacientes. Bien, algunos de estos se ven un poco, sí, medio invasivos y medio torturantes para el paciente, principalmente estos que tienen estos espolones, los cuales pues bueno, no sirven más que para literalmente, o sea, hacer que el hábito de lengua realmente se erradique. Bien, entonces sí es importante. También si se redondean y se hace este tipo de puentes verticales que son interceptores de la lengua, pues bueno, también son muy útiles, ¿verdad? Pero debemos de tomar en cuenta que lo que queremos es que realmente el paciente cambie este hábito y que lo haga de forma consciente. Entonces, este diseño también que ustedes ven de trampa lingual es muy eficiente, es menos agresivo, menos impactante al verlo el paciente, entonces es mejor aceptado. Sin embargo, cada uno tiene sus especificaciones propias, ¿verdad? O sea, este podría estar útil en un paciente que es la primera vez que está teniendo un tratamiento para hacer la intercepción o la corrección de un hábito lingual. Y este de aquí, que ya tiene obviamente los espolones, es cuando seguramente el paciente ya tiene alguna recidiva, va por su segundo tratamiento, entonces no podemos estar dependiendo tanto de la buena voluntad del paciente, sino tenemos que tomar decisiones a veces un poco más drásticas. A grandes males, grandes remedios, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, pues vemos estos diseños y vemos también este diseño que es una trampa lingual para una deglución atípica, la cual es unilateral. O sea, la lengua está saliendo o se está interponiendo de forma unilateral. Entonces, ¿qué se está buscando? La intercepción de ese hábito lingual con esta trampa lingual. ¿Ok? Ahora,
algunos autores y de hecho hasta algunos catedráticos que formaron parte de mi posgrado cuando yo fui estudiante, nos comentaban que una trampa lingual idealmente debería de ser colocada en la parte inferior. ¿Por qué razón? Bueno, la principal razón es por la relación que existe anatómica en cuanto a los músculos, el hueso hioides y la lengua. O sea, al final la lengua emerge del piso de boca y emerge de la parte posterior de lo que es nuestra mandíbula. Entonces, vaya, tiene bastante lógica. Sin embargo, nosotros debemos de tomar en cuenta que en ocasiones el tejido del piso de boca es muy laxo y esto llega a provocar en muchas ocasiones que se llegue a tener o se llegue a invaginar esta trampa lingual y pues bueno, nos va a generar una cita de urgencias. Ahora, deben de tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos un aparato de este tipo, nosotros debemos de hacer el articulado de los modelos, tanto del modelo superior como del modelo inferior, en una máxima intercuspidación. ¿Por qué? Para que estas dimensiones verticales, bueno, tengan dos funciones: prevenir los daños a tejidos blandos, tanto del piso de boca como del tejido o de la mucosa palatina. Si nosotros articulamos el modelo, nosotros vamos a dejar prácticamente esta trampa con el mínimo que puede ser 1.5 a 2 milímetros de separación de la mucosa, de tal forma que bueno, nos dé ese margen de seguridad para evitar las lesiones del tejido blando. Pero también nos va a dar la certeza de que estamos cubriendo toda la zona en donde la lengua esté buscando hacer esa interposición. Entonces, esto es una recomendación y la verdad es que yo les sugiero que siempre que ustedes coloquen una trampa lingual, articulen modelos sí o sí, ¿vale? Ahora, tenemos también las trampas linguales que van a estar combinadas, ya lo vimos, o sea, con Quadelix, que tenemos este y este ejemplo con los Quadelix, claro, con diferentes diseños de forjado, pero finalmente haciendo la función de la restricción del hábito y posteriormente la biomecánica de expansión propia del Quadelix. Ahora tenemos también este aparato. Tomen en cuenta que esta imagen solamente es con fines académicos. Este tornillo tipo Hyrax está terriblemente mal colocado, o sea, esto no va en esta dirección. Esta flechita tiene que ir dirigiéndose hacia posterior, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve un tornillo tipo Hyrax? Para hacer la disyunción de la sutura media palatina. Ahora, ¿cuál es el acierto y por qué elegí este tipo de este aparato? Bueno, porque aquí en este aparato hicieron las trampas linguales, pero noten ustedes, hicieron una del lado derecho y una del lado izquierdo, de tal manera que cuando se va haciendo la separación de la disyunción de la sutura media palatina, no tenemos interferencia, la cual en algunos diseños de Quadelix con trampa lingual sí se pueden generar. Sin embargo, las activaciones se pueden ir haciendo de forma muy controladas con la pinza de John, con el bocado cuadrado y con el bocado redondo, sabiéndolo utilizar, y desde luego con la biomecánica que nos brinda el Quadelix, ya sea en sus hélix anteriores, hélix posteriores y en su puente palatal y sus brazos extensores, lógicamente. La cuestión aquí es saber cómo activar cada una de las partes del Quadelix de tal manera que la trampa lingual no restrinja la biomecánica de expansión o la biomecánica activa del Quadelix. Eso es importante. ¿Cómo aprendemos esto? Forjando y utilizando el aparato, no hay de otra, ¿vale? Y aquí tenemos también una trampa lingual donde hay una barra transpalatina donde se está introduciendo también una perla de Tucat. Entonces tenemos dos aparatos en uno. Tenemos el aparato que es restrictor y el aparato que es recordatorio y neuroestimulador. Bien, ahora, nota importante, como tal, sin conflicto de interés. O sea, nosotros no debemos perder tiempo en probar aparatos que funcionan a medias o que funcionan con muchas desventajas. Mi obligación y la obligación de ustedes como especialistas es brindar un tratamiento eficaz y eficiente en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y esto se le denomina, o al menos yo, en la formación que tengo y en ciertas filosofías que yo practico, esto yo le denomino discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es elegir lo mejor de lo mejor,
Bien, o sea, yo puedo elegir algo bueno, puedo elegir algo muy bueno, pero puedo elegir algo excelente. Mi obligación es elegir lo excelente, tener ese discernimiento para poder elegir lo mejor de lo mejor. ¿Cuál es mi recomendación en el uso de una trampa lingual? Bueno, el diseño del Dr. Roberto Justus y también el Quadelix, que va acompañado con perla de Tucat y rejilla lingual. Esto es lo que más funciona y es lo que en lo particular yo tengo la experiencia en mi consulta privada y es lo que me ha funcionado hasta hoy, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos dos diseños, ¿verdad? Tenemos la trampa lingual como tal, como un aparato de restricción, y tenemos también un aparato 3 en 1. Ya dimos obviamente algunas características de este aparato, pero lo que buscamos es finalmente nosotros tener terapias coadyuvantes para lograr la neuroplasticidad en cuanto se va haciendo la erradicación del hábito, ¿verdad? Sin embargo, en ocasiones, pues bueno, también el desarrollo y crecimiento del paciente no es tan favorable o no lo tenemos tan a favor y a veces es preferible iniciar por este proceso de restricción del hábito o erradicación del hábito mediante aparatos restrictores. Bien, ahora, este es un artículo que publica el Dr. Roberto Justus y habla específicamente de la trampa lingual con espolones o el diseño con espolones, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí? Bueno, que un aparato de estos nos va a hacer la corrección de la mordida abierta anterior, pero con espolones y nos va a brindar una estabilidad a largo plazo. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo más importante que nos menciona el consentimiento, este artículo? Bueno, nos dice y nos habla acerca del consentimiento, que yo le pongo súper informado para que el paciente esté enterado que este tipo de aparatos, pues bueno, es un aparato que sí es bastante impactante a la vista, que seguramente va a crear algunas lesiones en el tejido blando, específicamente de la lengua, pero que está diseñado para pacientes que han tenido ya recidivas o que el crecimiento craniofacial no es muy favorable. Ahora recordemos, los pacientes que tienen una mordida abierta por un patrón esquelético o utilizan una terapia que sea muy eficaz o están destinados a tener una ortodoncia que va a ser combinado, o sea, ortodoncia más cirugía. Bien, ahora, aquí, por ejemplo, vemos que se está haciendo la utilización de una trampa lingual con espolones, pero también con el uso de ortopedia pesada mediante un high pull. Ahora, nosotros debemos de comprender y debemos de entender que en la ortopedia pesada nosotros podemos hacer la rotación de la mandíbula, la cual nos puede favorecer en cerrar esa mordida abierta anterior mediante, obviamente, la rotación y el redireccionamiento del crecimiento tanto del maxilar como de la mandíbula. Esto nos habla puramente de biomecánicas que son de la filosofía de bioprogresiva, porque en algún momento también cuando tomé el curso de bioprogresiva, el doctor Enrique García, que fue alumno directo del doctor Ricketts, nos comentaba, ¿no?, que al final, o sea, la biomecánica que se emplee debe de ser tan eficiente que el paciente no sienta tan tedioso el proceso del tratamiento. Ahora, conocer este tipo de biomecánicas obedece mucho estudio y no solamente es como una receta de cocina, o sea, lo anoto en un papelito, no lo vuelvo a estudiar y el día que se me presenta ando buscando como loco ese papelito. No, la ortodoncia se trata de estudiar y estudiar en serio. Bien, ahora, estos son los dos diseños que en lo particular a mí me gusta utilizar en pacientes que ya han tenido recidiva y que ya es la segunda vez que buscan el tratamiento porque se vuelve a abrir la mordida anterior o se vuelve a abrir una mordida, sea cual sea la clasificación. Ahora, ¿qué especificaciones doy en cuanto al forjado? O sea, sí o sí debe de ser en aleación de acero. ¿Cuál es el mejor acero? Sin conflicto de interés, para mí el mejor acero es el que vende la marca Dentaurum, que se llama hoy se me fue el nombre, lo vende la marca Dentaurum y se llama, no puede ser, se los digo ahora en un momento más, pero es el único acero que vende la marca Dentaurum. Lo vende en diferentes calibres, pero el calibre que se recomienda hacer este aparato es el calibre 0.036 y el calibre 0.040. Son calibres que van a brindarle al aparato rigidez, bien, y que van a soportar las fuerzas musculares propias de la lengua. Bien, ahora,
Nosotros, como cualquier otro aparato, vamos a tener ventajas y desventajas en el uso de una trampa lingual. Aquí voy a poner las ventajas y las desventajas. Bien, vamos a empezar por las ventajas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que restringe la mala posición lingual. Es muy económico en su elaboración. Puede ser un anclaje, sin embargo, nosotros en cuanto al anclaje debemos de diseñarlo. ¿Nos conviene anclar o no nos conviene anclar ese órgano dentario que nos va a servir para sujetar mediante una banda a la trampa lingual? O sea, todo va a depender de la planeación de nuestro tratamiento. Esas son las ventajas. Las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, las desventajas es que se necesita mucha habilidad y se necesita tiempo en su elaboración. Y me refiero a habilidad en cuanto a habilidad al forjado. Bien, necesitamos también explicarle al paciente que es un aparato que es muy invasivo y que realmente a la vista no es muy agradable si les llega a impactar a los pacientes. Otra situación, se le debe de explicar a los pacientes, sobre todo a los pacientes pediátricos, que el aparato no es un castigo o no lo debe de percibir como un castigo, sino al contrario, lo debe de percibir como un aparato que va a favorecer su desarrollo y crecimiento, y debemos de explicarle por qué razón se lo vamos a colocar, cuál es su función. Si el paciente está enterado, el paciente va a estar más tranquilo y no va a generar estrés. Ahora, ¿va a lastimar la lengua dejando marcas? Pues claro, desde luego. O sea, si la lengua tiene un hábito, la única manera de que nosotros podemos retirar ese hábito es restringiendo esa movilidad incorrecta o esa posición incorrecta de la lengua. Claro, si cualquier aparato que es auxiliar en la ortodoncia nos va a generar una marca en la lengua, imagínense un aparato que está restringiendo un hábito. Claro que va a marcar a la lengua, pero debemos de valorar siempre el costo-beneficio. ¿Qué nos conviene más? ¿Que el paciente se quede con una pequeña marca que es temporal de 3 a 6 meses en la lengua, o que el paciente se vaya a una cirugía y hasta ponga en riesgo su vida más adelante? O sea, esos son la valoración del costo-beneficio de los tratamientos. Siempre hay que valorarlos. Ahora, va a dificultar el habla en algunos pacientes, pero debemos de recordar que los pacientes que tienen un hábito de lengua van a tener también alterada algunas funciones de la fonación, algunos vocablos. Entonces, en un inicio va a dificultar la pronunciación de algunas palabras, pero con el paso del tiempo la neuroplasticidad que permite generar nuevos engramas de posicionamiento y musculares van a favorecer que el paciente mejore su dicción y también su fonación y sus vocablos. ¿Ok? Ahora, ¿dificulta la alimentación? Sí, sobre todo de alimentos que son crujientes o son duros. Por eso es que al paciente, antes de cementarle la trampa lingual, se le explica que la alimentación de un inicio tiene que ser blanda, líquida o semi-blanda, y debe de ir progresando en cuanto a la textura de los alimentos. Sin embargo, sí se le hace hincapié en que los alimentos que son crujientes no los debe de consumir, porque pueden pasar dos situaciones. Una, puede fracturar el aparato, o dos, puede lastimarse el paciente. Bien, ahora debemos de comprender muy bien que el paciente, cuando tiene un hábito de lengua, en muchas ocasiones o cualquier tipo de hábito, va a tener en algunas situaciones connotaciones de tipo psicosocial. O sea, el hábito va a formar o va a ser una válvula de escape para liberar el estrés, el miedo, la ansiedad o la emoción que desarrolle el paciente o que le esté generando el paciente este hábito, la presencia de este hábito. Entonces, este paciente o estos pacientes en específico van a tener la tentación, se van a ver tentados a estar manipulando el aparato con los dedos. Con dos motivos. Uno, para ver si es que pueden retirarlo, o porque realmente les va a generar mucha ansiedad. Entonces debemos de platicar con el paciente para comentarle que debe de tener terapias ocupacionales. ¿Cuáles son esas terapias ocupacionales? Yo les recomiendo que cuando traten un hábito de lengua, siempre lo hagan combinado. O sea, pongan el restrictor, o sea, la trampa lingual, y pongan la perla de Tucad al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Porque la perla de Tucad nos va a ayudar a liberar ese estrés de una forma consciente. Bien, el paciente va a estar entretenido dándole vueltitas a la perla y obviamente va a ocupar y va a liberar esa energía en este ejercicio. Ahora,
recordemos que existen ejercicios que van a favorecer también el nuevo posicionamiento de la lengua. Estos ejercicios los vamos a ver a detalle. Bien, estos ejercicios también se pueden acompañar con el uso del aparato. ¿Cuál es su función? Uno es distraer al paciente, que es la principal, pero la segunda es que la lengua tenga esa habilidad de colocarse en su posición correcta. Bien, ahora vamos a iniciar con lo que es la perla de Tucat, y también conocida como bolideglutor, y otro estimulador o otro neuroestimulador que es el Blue Glass. Bien, bueno, ¿qué es la perla de Tucat? La perla de Tucat es también conocida como un bolideglutor, y no es otra cosa más que una bolita oscilante de aproximadamente 5 milímetros que va introducida en un eje metálico. Esta debe de estar libre para rotar sobre sí misma, y su función es estimular la movilidad lingual y también como un distractor en algunos hábitos. Esta puede ser fija o puede ser removible. Fija, pues bueno, como la están viendo aquí, que va a bandas, y removible en algunos retenedores post tratamiento de ortodoncia. Bien, ahora, los antecedentes de este aparato. Bueno, es uno de los primeros dispositivos estimuladores orales que se utilizaron no solo como distractores linguales, sino para estimular que la lengua adopte una posición más posterior y así erradicar y controlar el hábito de interposición lingual. Ahora, hago aquí un pequeño paréntesis. La marca con la que se conoce la aleación de acero en la marca Dentaurum se llama Remalloy. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta. No es Remalloy. Ahorita mismo se los digo, denme un minuto. Oye, Denis, por favor, ¿puedes sacar aquí el rollo de acero que tenemos? Perdón, ahorita se los decimos cuál es. Ahora, hay autores como Petit que proponen la colocación de una perla en una posición más retrusiva con respecto a la papila incisiva, con el fin de garantizar que la lengua, luego de culminado el tratamiento, conserve su nueva posición y no proincline a los incisivos centrales superiores. O sea, la posición de la lengua, la posición como tal de la perla de Tucat va a servir para generar nuevos engramas musculares de la misma. Miren, ya tengo aquí una disculpa. Sí, en Dentaurum se llama Rhymanium, es acero Rhymanium, una disculpa. ¿Vale? Entonces, el acero Rhymanium va a ser la aleación perfecta para poder forjar tanto la perla de Tucat como el eje metálico de la perla de Tucat como la trampa lingual. Bien, bueno, seguimos con las características de la perla de Tucat. Como les decía, autores como Petit nos habla sobre la posición tanto anterior, media y posterior de la perla de Tucat. ¿Esto con qué función? Con la función de evitar recidivas, pero también de crear nueva neuroplasticidad y mejorar la posición de la lengua según sea el hábito. O sea, no se coloca la perla en el mismo sitio cuando el paciente tiene una interposición lingual o una proyección lingual o una lengua baja. O sea, cada una tiene alguna especificación, es lo que vamos a revisar ahora. Ahora, ¿qué es la neuroplasticidad? Bueno, es la creación de sinapsis. Es una parte del tratamiento que en muchas ocasiones nosotros como ortodoncistas pasamos por alto, pero que debemos de ser conscientes que la neuroplasticidad es importantísima al momento de diseñar un aparato como la perla de Tucat o un bolideglutor, ya que, como se los comenté, de acuerdo al hábito que esté presentando el paciente, la posición de la perla de Tucat va a tener especificaciones. Bien, los diferentes tipos de aparatos nos indican el tipo de neuroplasticidad que el paciente requiere desarrollar. Es lo que les acabo de decir. Bien, ahora, nosotros podemos poner una perla de Tucat con una posición anterior, obviamente sin tocar lo que es la papila incisiva o la papila por donde sale el naso palatino. ¿Por qué razón? Porque obviamente ahí la vamos a lastimar. Ahora, otra situación, recordemos que la lengua no se debe de recargar en el estricto sentido, en una deglución madura, normal, la lengua no se debe de recargar en las caras palatinas de los dientes anteriores, ya que si la fuerza es lo suficientemente
existe la suficiente presión, pues bueno, va a haber un movimiento nuevamente de los dientes y puede provocar la recidiva de una mordida abierta. Ahora, esta es una perla que está colocada en la zona anterior. ¿Cuál es su función? Bueno, la función es que va a estar indicada en pacientes que tienen frenillo corto y que ya se sometieron a una frenilectomía. Me refiero a frenillo corto lingual. Van a estimular por lo regular los movimientos de la lengua, pero principalmente de la punta de la lengua. Ahora, cuando nosotros la colocamos en la parte media o en la parte posterior, esta está indicada para pacientes que tienen deglución atípica. ¿Por qué se requieren deglución atípica? Porque los pacientes tienden a poner la lengua en una posición más adelantada. Lo que se busca es que la lengua busque su espacio en su casa. ¿En dónde es su casa? Bueno, en el paladar, principalmente en el paladar duro. Entonces la tratamos de llevar lo más posterior posible. Por eso es la razón de que hay perlas que son con una posición anterior y una posición posterior o media. Bien, ahora aquí tenemos aparatología estimuladora, tenemos un blue glass, tenemos unas perlas de Tucar, las cuales tienen posición media, posición posterior y posición anterior. Cada una de ellas, pues bueno, con las indicaciones que les acabo de mencionar. Bien, ahora los restrictores y los estimuladores, es lo que yo les comentaba. O sea, si yo voy a manejar una restricción de hábito por una trampa lingual, casi siempre yo procuro poner una perla de Tucar para que también el paciente vaya haciendo conciencia y pueda él entender cuándo es que él siente esa necesidad de realizar ese hábito. Recordemos que los hábitos tienen connotaciones en algunos casos clínicos de aspectos psicológicos. Entonces, esto es importante haciendo la concientización del paciente, pero también sirve como un distractor. ¿Ok? Ahora, aquí nuevamente mencionamos la propuesta del doctor Ricketts. Se pone la trampa lingual, se pone el Quadelix, se pone el bolideglutor, y en el momento en que nosotros ya no requerimos la intercepción porque ya se cerró la mordida y ya no requerimos la función restrictora, quitamos la trampa, la rejilla lingual, y solamente hacemos la función de expansión y de neuroestimulación o recordatorio. Bien, ahora vamos a ver otro de los aparatos que son neuroestimuladores. ¿Cómo se conoce este aparato? Se conoce con el nombre de Blue Glass. Es un aparato también conocido como el aparato de Kentucky. ¿Quién lo diseñó? El doctor John Ming en la Universidad de Kentucky, Estados Unidos. ¿Cuál es el enfoque de este aparato? Bueno, es cambiar el hábito del paciente de una forma inconsciente a una forma consciente. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando el paciente tenga la necesidad de realizar el hábito, conscientemente el paciente va a poder hacer los ejercicios linguales con este rodillo. Ahora, si se dan cuenta, este rodete o este rodillo de acrílico es más grande que el bolideglutor. ¿Por qué razón? Porque está haciendo 2 en 1. Está interfiriendo con una deglución atípica, pero también sirve como recordatorio y neuroestimulador. ¿En qué otros pacientes se utiliza? Bueno, aquí lo pongo. Se utiliza o es útil en el hábito de succión digital como recordatorio, y es auxiliar también en los tratamientos de fonación. ¿Por qué? Porque como es más grande el rodillo, también nos está permitiendo que la lengua pueda estar jugando con diferentes partes y con diferentes zonas de la punta de la lengua. Entonces esto nos va a favorecer lógicamente la estimulación de los movimientos y va a mejorar esta fonación. Ahora, hay una variante del aparato de Kentucky. ¿Cuál es esa variante? Bueno, que se colocan, en vez de colocar un solo rodete en una sola dimensión, se colocan 3 perlas de Tucar. Entonces esto también nos va a dar la estimulación de estar llevando estas perlitas de un lado a otro, y esto va a ser otro tipo de ejercicio que se va a poder lograr con un aparato de este tipo. Este está indicado específicamente para estimular la fonación. Bien, ahora las especificaciones ya se las comenté. Debe de ser forjado en un calibre 0.36, 0.40 en acero. Nuevamente se los repito. Para mí el mejor acero es el de la marca Dentaurum de nombre Rhymanium.
Bien, ahora esto sí es sí o sí, ¿eh? Al utilizar los acrílicos se recomienda que las perlas de tucado, el boli de glutor o el blue glass sean de acrílico termopolimerizable. ¿Esto con qué función? Para evitar la porosidad. La porosidad nos va a evitar la absorción de sustancias que el paciente ingiera, refresco, leche, todos los líquidos, así como la comida. Entonces esto nos va a evitar seguramente halitosis o que los alimentos se adhieran al acrílico. Esto es muy importante, bien, ya que un aparato de este tipo seguramente puede estar en boca alrededor hasta de 1 año, de 6 meses, dependiendo en qué etapa del tratamiento nos encontremos. Bien, ahora debe de ir soldado a las bandas de los primeros molares, sí, porque el aparato debe ser fijo, porque en muchas ocasiones por eso es que existe la recidiva. O sea, los hábitos tienen mucha recidiva y el que más recidiva tiene, recuérdenlo bien, es el hábito de lengua. Ahora, nosotros ya terminamos nuestro tratamiento ortodóntico, ya cerramos la mordida. Bueno, debemos de tener en cuenta la contención y la retención de los pacientes. ¿Qué es lo que se sugiere en los pacientes que tienen hábito de lengua? Colocar retenedores que tengan un recordatorio como la perla de Tucat o en definitiva ambos, el restrictor, el recordatorio o solamente la trampa lingual como restrictor. Bien, hay diferentes diseños de retenedores, de hecho vean aquí este y este retenedor, pues bueno, vienen con su perla de Tucat y vienen con, en este caso pues viene con su trampa lingual. Este solamente viene con la trampa lingual. Hay algunos aparatos llamados Trainer, que en lo particular a mí no me gusta la marca Trainer, me gusta más la marca de Orthotine, que son los Occluso Gate, que también pueden servir como retenedores. Estos tienen una pequeña lengüeta en la zona del paladar que ayuda a colocar la lengua en su zona correcta. También se pueden utilizar como retenedores. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que estos retenedores, pues bueno, no van a estar logrando la oclusión, entonces no son muy recomendables. O sea, el paciente siempre tiene que estar ocluyendo. Aquí tenemos también otro retenedor que tiene una trampa también lingual, pero es muy redondeada, lógicamente para favorecer o no favorecer el daño de la lengua. Bien, y pues bueno, como se los había comentado, o sea, los aparatos de ortopedia miofuncional también pueden estar indicados para pacientes que están en desarrollo y crecimiento, pero también en pacientes que de alguna forma necesitan una rehabilitación neuromuscular a través de la ortopedia. Bien, entonces aquí por ejemplo pues tenemos dos casos, ¿no? Tenemos el caso de un activador abierto elástico de Clam y tenemos también un Bionator que es inverso, y vean ustedes aquí cómo se está colocando la perla de Tucat. O sea, al final la neuroestimulación es muy importante en los pacientes para tener siempre presente o para recordarles siempre que este hábito, pues bueno, no se debe de seguir presentando y de generarles esa conciencia y ese recordatorio a través de estos pequeños aditamentos. Bien, ahora, ¿dónde está indicada la perla de Tucat? La perla de Tucat está indicada en el hábito de lengua, en problemas de fonación o del habla y como recordatorio o distractor en algunos otros hábitos, principalmente como el de la succión digital. Los vamos a ir viendo poco a poco, pero yo sé que no hemos visto hábito de succión digital, sin embargo sí está recomendado. Bien, ahora, ¿cuáles son las ventajas de una perla de Tucat? Es estimular la lengua a adoptar una posición más posterior o anterior, dependiendo cuál sea el caso clínico, controlar y erradicar el hábito, evitar la formación de mordidas abiertas. Es un dispositivo ligero que el paciente acepta de manera correcta, es cómodo, fácil de utilizar, se puede colocar de manera fija o removible y hace que la lengua tienda a tocar la esfera que se mueve, y esta obviamente pues bueno, va a favorecer el posicionamiento de la lengua en la zona que tenga que estar colocada. ¿Cuáles son las desventajas? Si es removible, la pérdida del aparato. Puede también acarrear problemas momentáneos de habla, pero esto es como cualquier otro aparato. Recuerden que el diseño del eje metálico es muy parecido a lo que es el ATP, o esto me refiero a una posición de perla de Tucat posterior o media, o en su defecto a un botón de Nance cuando la perla de Tucat se coloca en una zona anterior. Entonces, como estos aparatos también generan alguna dificultad en el habla, pues lógicamente la perla también, al ser invasiva en la zona del paladar, pues también la va a generar. Sin embargo, debemos de recordar que tiene una función, y esta función está también enfocada a la fonación del paciente. En pacientes que son alérgicos a la
acrílico, pues bueno, no se debe de colocar. ¿Qué otra desventaja tiene? Pues bueno, el tiempo de fabricación, claro, y también que si no utilizamos acrílicos termocurados pueden adquirir mal olor. Bien, ¿qué otra desventaja? Hace que se acumulen restos de alimento alrededor de la perla. Bueno, esto es en pacientes que tienen muy baja higiene o muy baja calidad en la higiene. Y el otro, que el aparato se puede fracturar, y esto es por los ejercicios que seguramente van a ser muy constantes debido a la liberación del estrés que el paciente va a sentir al momento de estar jugando con la perla de Tucán. Entonces se tiene que soldar muy bien y hacer con muy buenos materiales, Bien, ahora ya para terminar debemos de recordar que nosotros no somos ya profesionales aislados, debemos de trabajar con un equipo multidisciplinario. ¿Cuáles son los equipos multidisciplinarios que debemos de tomar en cuenta al abordar un tratamiento de hábito lingual? Bueno, debemos de tomar en cuenta al foniatra, debemos de tomar en cuenta al logópeda. ¿Por qué razón? Porque no debemos olvidar que los pacientes que presentan alguna patología que involucre la función lingual y su correcta posición van a presentar algún problema de fonación. ¿De quién tenemos que echar mano? Del logópeda y del foniatra. Les dejo aquí esta tabla para que ustedes la puedan revisar y puedan ver cuáles son las diferencias entre un logópeda y un foniatra. Lo que sí es importante es saber que cada uno de ellos, bueno, va a tener alcances profesionales de diferente forma, los cuales nosotros debemos de conocer, porque seguramente cada uno de ellos van a ser profesionales específicos donde podemos remitir a nuestros pacientes. Recordemos, los foniatras son médicos y ellos sí pueden prescribir medicamentos en caso de que los pacientes tengan disfagia por alguna falta o por algún problema en la neurotransmisión ya sea aferente o eferente. Bien, y en cuanto a los logópedas, pues bueno, ellos están más enfocados a la educación, la prevención, la evaluación y la reeducación para poder favorecer una buena pronunciación, pero también para poder tratar algunos problemas de disfagia. La diferencia es que el logópeda no puede recetar medicamentos porque su formación académica o profesional no lo permite. Bien, ahora, ¿cuál es el otro área de trabajo que podemos, o cuál es el otro eje de trabajo en los cuales podemos nosotros trabajar? Es la psicología. Yo voy a hacer un comentario aquí muy respetuoso. Cuando mandemos los pacientes al psicólogo, debemos de mandarlos a profesionales que estén bien capacitados con referencia al manejo de las emociones. Recordemos, la psicología es muy exacta en algunas de sus ramas, las cuales pueden ser la laboral, puede ser la social y puede ser la educativa, pero en su rama clínica a veces siguen teniendo muchas situaciones en donde no se ponen de acuerdo. Entonces debemos de ser muy enfáticos y muy cuidadosos con quién mandamos a nuestros pacientes cuando tienen un problema de origen psicosocial, identificarlo perfectamente. Ahora, también debemos de echar mano de la rehabilitación o de los rehabilitadores o fisioterapeutas, pero que estén especializados en cabeza y cuello. Estos van a tratar lo que es parálisis de Bell y lógicamente algunas situaciones de fonación y de disfagia, entonces, y todas las relacionadas, Entonces hay que tener también en nuestra agenda telefónica, nuestra agenda de equipo de trabajo, a un buen rehabilitador físico o fisioterapeuta. Bien, ahora nos vamos con el área de la pediatría. Debemos de trabajar también con los alergólogos. Esto a raíz de que algunas inflamaciones de adenoides y algunas inflamaciones de cornetes y algunas inflamaciones de amígdalas van a provocar problemas de la vía aérea. ¿Qué nos va a favorecer esto? La respiración bucal. Y la respiración bucal debemos de recordar que en ocasiones también nos puede acarrear que el paciente, pues bueno, trate de hacer ese sellado al momento de deglutir, porque va a tener alterado los ciclos de deglución y de respiración. Entonces, lógicamente, se puede favorecer la presentación de un hábito de lengua o de algún otro hábito. Entonces, debemos de identificar perfectamente cuando nuestro paciente tiene un problema de procesos inflamatorios crónicos o agudos y saberlos a dónde los vamos a mandar, con qué especialista los vamos a mandar. Referente a los otorrinos, bueno, los otorrinos nos ayudan con procesos también inflamatorios, pero también de tipo quirúrgicos. Entonces, un paciente que, por ejemplo, tiene un pólipo nasal, pues bueno, tiene que ser removido ese pólipo nasal, porque seguramente ese paciente va a tener una respiración bucal. Entonces, tenemos que favorecer
que la lengua no se coloque en una posición baja para hacer permeable la vía aérea en estos respiradores bucales. Bien, recordemos, respirador bucal es igual también a enfermedades de otitis medias, faringoamigdalitis recurrentes, etcétera. Bien, por eso es que trabajamos de la mano con estos otros dos especialistas. Y por último, bueno, los cirujanos maxilofaciales. Ok, los cirujanos maxilofaciales nos pueden ayudar en los procesos quirúrgicos donde tenemos que hacer la frenilectomía en los frenillos linguales cortos. Entonces, realmente es un mundo el tratamiento de los pacientes con hábito de lengua. Todavía no hemos terminado, nos hace falta ver algunos ejercicios propios que se le pueden indicar a los pacientes para empezar a favorecer esa nueva posición y ese nuevo engrama muscular que buscamos en reeducar a la lengua. Bien, espero que haya sido de utilidad y pues bueno, estamos en contacto. Saludos.